Bueno, buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Para mí hoy es un gusto acompañarlos. Tenemos un problema de electricidad en algunas partes de Bogotá, lo que hizo que de comunicaciones, de electricidad, lo que espero que ustedes no estén padeciendo este problema en este momento. Yo no, pero en Bogotá sí. Lo que hizo que una de nuestras invitadas y la moderadora no nos puedan acompañar en la tarde de hoy, pero yo con mucho gusto voy a moderar este panel sobre acceso y orientación a la justicia, sobre orientación y acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas de violencia. En la tarde de hoy nos acompaña Angélica Beltrán. Angélica es politóloga, magíster en comunicación política, además cuenta con 5 años de experiencia laboral y política en las áreas de género y derechos humanos desde una perspectiva feminista. Actualmente es la coordinadora de proyectos en la Corporación Colectiva Justicia Mujer y es docente de la Universidad de Antioquia. Angélica, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un placer y un orgullo poder contar contigo la tarde de hoy. Muchas gracias a todos y saludos. Y también nos acompaña Tatiana Romero, quien es abogada constitucionalista con estudios de doctorado de la Universidad Pablo de Olavide de España, que se ha desempeñado como coordinadora del Grupo de Conciliación, Arbitraje y Mediación del Ministerio del Interior y de Justicia, y desde agosto de 2018 es la coordinadora del Grupo de Fortalecimiento a la Justicia con enfoque de género del Ministerio de Justicia y del Derecho. Tatiana es miembro del Comité de Integridad de esta entidad y ha sido docente en distintos programas de diplomado y ha participado en la construcción de material institucional de formación relacionado con temas de resolución de conflicto, género y discapacidad. Tatiana, bienvenida, bienvenida nuevamente. También contar contigo es un placer y un orgullo para nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto poder estar acá compartiendo este espacio de diálogo con ustedes y, por supuesto, un saludo muy especial también en nombre del doctor Diego Llanos, director de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho. Perfecto. Yo quiero compartirles a Tatiana y Angélica. Tatiana nos conoce muchísimo más de porque estamos acá, pero también Angélica. Angélica, en nombre no solamente de la Universidad del Rosario, sino del Ministerio de Justicia, de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, de ONU Mujeres y del Banco Interamericano de Desarrollo, darles la bienvenida a las dos y contarles que este es un esfuerzo colectivo, como yo lo llamo, es el fruto de la colaboración de grandes partes que se unieron y decidieron ponerle fin de una vez por todas a la violencia contra las mujeres. Y en este esfuerzo colectivo hemos convocado a equipos de innovadoras e innovadores de todo el mundo para que nos ayuden a desarrollar soluciones tecnológicas que faciliten la orientación y el acceso a la justicia a las mujeres que han sido víctimas y de otro lado también que nos ayuden a crear espacios públicos y ciudades seguras para las mujeres y para las niñas. Para ponerlas en contexto, ustedes dos, esta invitación la aceptaron más de 210 equipos de 14 países. Al final fueron seleccionados 47 equipos provenientes de 11 países. Tenemos un público, entre los asistentes todos, un público extraordinario de mujeres y de hombres comprometidos con, como les digo, con poner fin a las violencias contra las mujeres. Y el tema de hoy, que es sobre orientación y acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia. Yo quiero comenzar, lo que vamos a hacer es una simple, vamos a ir conversando y yo voy a ir haciendo algunas preguntas orientadoras, pero ustedes tienen toda la libertad también de ir definiendo el rumbo de esta conversación durante la próxima hora y de preguntarse si quieren entre ustedes dos o con la audiencia, y la audiencia también va a tener la oportunidad de hacer preguntas, sea a través del chat, y Adriana, que también nos acompaña, nos va a moderar algunas preguntas directamente de la audiencia hacia ustedes. Yo quiero comenzar con una pregunta relativamente simple, pero las preguntas simples son las más difíciles, no de responder, sino de resolver, de crear las soluciones reales que permitan, que permitan enfrentar este desafío. Para ustedes dos, para ti, Tatiana, y para ti, Angélica, las mujeres víctimas de violencia para poder acceder a la justicia.
Angélica, no sé si quieres comenzar o prefieres que comience yo. Como quieras. Bueno, si quieres voy iniciando y ahí nos vamos complementando. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel, por este inicio tan provocador. Primero que nada, felicitaciones a todos estos equipos aquí que tenemos como tan talentosos, estos procesos también de selección en general pues son muy rigurosos e implican una calidad de las propuestas muy interesante que determina que quienes están hoy aquí también tienen una calidad como alta y más que nada una responsabilidad también muy alta de generar procesos que sean útiles para la situación de violencias que estamos viviendo, que incluso se ha recrudecido en el contexto de pandemia. Entonces es un reto gigante, creo que estar acá como en el marco de este proceso, y espero que también la conversación que tengamos hoy sea útil para comprender el fenómeno. Orientándome como a la pregunta que propone Manuel de algunas barreras, pues creo que podríamos identificar barreras como en algunos bloques. Por ejemplo, barreras culturales, barreras económicas, barreras institucionales. Y quisiera ponerlo un poco también desde la anécdota, porque pues es importante también como todo el aporte conceptual que hemos desarrollado en este campo, cuantitativo, de comprender el fenómeno, pero esto es algo que vivimos en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Yo creo que es muy, lastimosamente, es muy sencillo y es muy factible que quienes estemos aquí hayamos vivido o hayamos conocido a alguien que ha sido víctima de una situación de violencia. Nuestra amiga, nuestra prima, nuestra madre, nosotras mismas, como todos los círculos todos los círculos en los que podemos movernos, tratemos de pensar en eso. Como hemos conocido a alguien que ha estado en la situación y que sabemos qué ha sucedido, qué ha hecho, cómo se ha sentido, qué nos ha manifestado. Ahí seguramente vamos a tratar de generar como algunas relaciones con lo que les estoy comentando de estos tipos de barreras. Por ejemplo, cuando hablamos de barreras culturales, pueden presentarse algunas cosas que evidenciamos en la cotidianidad, tales como la presión familiar, la presión social, la presión interna, o sea, nuestra propia subjetividad y las batallas que tenemos que desarrollar en esos campos para salir de las situaciones de violencia, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de la presión familiar y social, que está asociada también a los estereotipos de género y a lo que una mujer debe o no ser, debe o no aguantarse, ¿cierto? Como hay estereotipos para un lado y para el otro. De la mujer que sufre una violencia y no sale de ella, entonces es la boba porque se queda ahí, o de la mujer que no sale que está en una situación de violencia y quiere salir de ella y la presión es por mantenerse en el entorno, luchar por la familia, ¿cierto? Como pensar en los hijos y las hijas. Hay un montón de imaginarios, de estereotipos, de condiciones sociales, culturales que nos llevan y nos limitan y nos presentan barreras para el acceso a la justicia. Por ejemplo, barreras económicas. Creo que es ampliamente conocido las limitaciones económicas que llevan a que una mujer pueda o no tomar una decisión de salir de una situación de violencia. Pues es claro que si no tenemos las condiciones objetivas de supervivencia y tenemos ya una mediana estabilidad económica, más que nada cuando tenemos hijos en el contexto familiar, esto va a determinar el proceso de salida de la situación. Puede que no sea la única condición, pero es algo importante. Por ejemplo, para este año, en todo este contexto de pandemia, tenemos una tasa de desempleo femenino del 21,4%, mientras que el desempleo masculino es del 12,4%. Entonces, en estas condiciones, donde además para el año 2019 118 mujeres y 118 millones de mujeres latinoamericanas y caribeñas estaban en situación de pobreza, perdón, eso es para el 2020, 118 millones de mujeres en Latinoamérica y el Caribe son pobres para el 2020, son 23 millones más de las que eran pobres en el 2019, esto también con el contexto de pandemia. Entonces, si las mujeres vivimos en una situación de pobreza, que además es el fenómeno que nombramos feminización de la pobreza, somos más mujeres pobres que hombres pobres por estas condiciones sociales, somos más mujeres desempleadas y estamos en unas situaciones de violencias por nuestra condición de género, pues ahí tenemos otras barreras
que nos impiden salir de las situaciones de violencia. Y finalmente las barreras institucionales, que deberían también ocuparse de estas dos anteriores. Por ejemplo, la normalización que encontramos en el marco de las instituciones, que también se ha tipificado según la Corte Constitucional como una violencia institucional, ¿cierto? Ya identificamos que las instituciones del Estado también nos violentan como ciudadanas, porque revictimizan, porque estereotipan, porque no nos permiten el acceso a los servicios a los que tenemos derechos, y esto es como concreto, ¿cierto? Si yo voy a la policía, voy a la comisaría, voy a la fiscalía, no sé qué hacer, no conozco de rutas, no sé qué es esto de los derechos, no conozco el Estado, simplemente es una mujer que necesita ayuda y se encuentra con una persona que no le cree, con una persona que la cuestiona, con la persona que normaliza y piensa que no es tan grave. Ya desde ahí empezamos como a desestimular todo lo que debió haber sucedido además para que yo tomara para que yo tomara la decisión de ir a buscar ayuda, ¿cierto? Es como un montón de elementos que tener en cuenta. Frente a esta violencia institucional, por ejemplo, y las barreras institucionales que podemos identificar, tenemos que, por ejemplo, en Colombia, 1 de cada 3 mujeres asesinadas en 2009 había buscado ayuda del Estado. 1 de cada 3 mujeres víctimas de feminicidio en el 2019 ya le había dicho al Estado, estoy en riesgo, necesito ayuda, me van a matar. Y el Estado le falló y la mataron. Además de que la asesinaron y el Estado le falló, tenemos un 90% de impunidad en los feminicidios. O sea, yo denuncié, el Estado no actuó, me mataron y hay un 90% de impunidad frente a ese fenómeno en la sociedad. Entonces, claro, hablamos de un contexto lamentablemente difícil al que nos enfrentamos y en el cual ustedes están buscando herramientas también de superación. Yo quisiera agregar a lo que comentaba Angélica lo siguiente, me parece que una de las principales barreras también tiene que ver con reconocerse en riesgo o reconocerse víctima. Lastimosamente, las violencias están muy naturalizadas, están muy normalizadas en nuestro contexto, hay infinidad de actuaciones que terminan traduciéndose en violencia y en discriminación hacia las mujeres, hacia las personas LGBT, pero que las vemos como algo, los vemos como algo cotidiano, como algo usual, que no tiene mayor importancia, y eso incluso han sido miradas que en algún momento han tenido el robustecimiento de la misma legislación. Recordemos cómo todo este proceso de derechos de las mujeres también es producto de una transformación y de una reivindicación que ha llevado a cambios normativos, cambios jurisprudenciales, pero realmente no hasta hace mucho teníamos en nuestro marco normativo disposiciones que, por ejemplo, hablaban del derecho del esposo sobre la mujer y sus bienes, ¿no? De la obligación de la mujer y el derecho del esposo a exigir que la mujer lo acompañara a donde él pues decidiera conformar, tener su domicilio como si fuera un accesorio del hombre. Entonces, muchas de esas violencias pues están absolutamente vistas como algo normal, como algo que debe suceder, como esa mirada en donde el jefe del hogar es el hombre y el jefe del hogar tiene que a su vez establecer una disciplina y unas medidas correctivas frente a la mujer, en donde el acoso callejero, por ejemplo, no es ampliamente reconocido como tal, sino como una en donde incluso se parte de la idea de que se puede tener derechos sobre la sexualidad y sobre la mujeres. Yo creo que esa es una situación en la que es muy importante trabajar no solo para que la sociedad genere una intolerancia absoluta hacia este tipo de violencias, sino también para promover esos ejercicios de introspección, de reflexión, que permitan evaluar a dónde se está siendo víctima, hasta dónde se está en riesgo, pero también hasta dónde se está incurriendo en
agresión hacia las mujeres y hacia las personas LGBT. Pienso que eso es fundamental. A nivel de ciudadanía también es muy importante que las personas conozcan cuáles son las rutas y que se tenga una certeza acerca de la corresponsabilidad que existe para activar estas rutas. Usualmente, digamos que históricamente se ha pensado que la ropa sucia se lava en casa, que los problemas que se presentan entre una pareja son de ella, que lo que pasa detrás de la puerta cuando se cierra pues ese hogar es únicamente tema de esa familia y que nadie debe intervenir, y es muy importante cambiar esa mirada, ¿no? Es muy importante que acá se entienda que esto no es un tema de gobierno, que esto no es un tema de Estado, sino que es un tema de todos, en donde todos somos corresponsables, primero de generar esa transformación en los imaginarios, de generar esa ruptura de los estereotipos, de los prejuicios que han perpetuado las violencias, pero también de actuar cuando alguien está en riesgo o cuando está siendo víctima de este tipo de violencias, y para poder actuar es absolutamente necesario saber qué se puede hacer, a dónde se puede acudir, ante quién se puede solicitar acompañamiento. Perdón que mi perro está queriendo ser parte de este espacio. Bienvenido, Dante, muy buenas tus apreciaciones. Y obviamente mostrar cuál es un proceso que también tiene que ver con el fortalecimiento institucional, de una parte, porque como bien decía Angélica, es fundamental también contrarrestar cualquier riesgo de incurrir en violencia institucional. Y esa violencia se configura cuando alguien acude, por ejemplo, a la justicia, buscando acompañamiento, buscando cobijo, buscando arropo, buscando protección, y encuentra una revictimización, encuentra una nueva afectación, ya sea porque allí también en esos escenarios pueden coexistir miradas estereotipadas, o porque la respuesta que se da pues no es la respuesta adecuada, el trato no parte de una mirada inclusiva que tenga presente el enfoque de género, que tenga presente una mirada diferencial. No es lo mismo, por ejemplo, la respuesta y la atención que puede darse a una mujer acá en Bogotá a la que puede darse a una mujer que está en la ruralidad, a una mujer lideresa. Y las rutas tampoco son absolutamente claras porque dependen de la presencia institucional en los territorios, ¿no? Hay municipios que tienen una oferta gigantesca, una presencia muy robusta de la institución, y hay otros en los cuales no todas las instituciones hacen presencia, pero aún así, desde ese municipio se debe, por supuesto, poner fin a estas violencias y atender y brindar protección a quienes se encuentran en riesgo o son. Ahora bien, además de las rutas, pues también la institucionalidad requiere algún respaldo. Los casos que atienden, especialmente, por ejemplo, comisarías de familia, son diversos, son múltiples y requieren también ayuda para poderlas atender. Las comisarías no solo tienen que, por ejemplo, evaluar cada caso, evaluar la situación de riesgo y dictar medidas de protección, sino también hacer seguimiento a esas medidas de protección, y creo yo que esa es una de las grandes dificultades. Ustedes han oído con alguna frecuencia, por ejemplo, que casos que terminan en feminicidios ya tenían de manera previa un conocimiento por parte de la institucionalidad, había unas medidas de protección, pero seguramente algo falló en el proceso de seguimiento, el cumplimiento de la institucionalidad. Requiere también ese refuerzo, ese robustecimiento de su capacidad para poder llevar a cabo este tipo de actuaciones. Incluso creo yo que es muy valioso poder tener otras miradas, otros saberes
que permitan a su vez generar nuevas alternativas de acción para esa institucionalidad. Creo yo que en principio esos son unos temas muy, muy importantes, en donde también vale la pena traer a colación, por ejemplo, la generación de redes de apoyo que no solo tengan en cuenta, como decía, la satisfacción de las funciones y de los deberes a cargo del Estado, sino también a las organizaciones que con su liderazgo social pues permiten identificar nuevos casos, robustecer los procesos de orientación y llevar a cabo unos acompañamientos cuando así lo requieren las circunstancias concretas. Y finalmente quiero hacer referencia a un reto que es inmenso y es que somos un país diverso, somos un país extenso, pero además somos un país con unas condiciones territoriales bastante complejas. Un reto siempre será cómo lograr que en la ruralidad, en esa Colombia profunda que llaman algunos, podamos llegar no solo con el conocimiento, con la sensibilización, sino también con la oferta de servicios de justicia. Eso creo yo que es una de las grandes barreras que se enfrentan el mayor grupo poblacional, se encuentra justamente en esa ruralidad y es necesario que allí las mujeres tengan pues unas opciones para no tener que convivir, que no tener que cohabitar con esas violencias y con quienes las producen, sino poder tener unas alternativas para poner en conocimiento los hechos, para poder solicitar protección sin tener que incurrir en unos altos costos de transacción. En muchas ocasiones, una mujer rural que necesite denunciar, por ejemplo, un caso de violencia en su contra, pues tiene que no solo abandonar las labores a su cargo, ya sea en el hogar, ya sea en el jornal, ya sea en la producción rural, sino que además deberá desplazarse hasta una cabecera municipal, recorrer, no importa a través de qué medio, a través de tierra, de río, como sea, una extensión considerable para poder buscar un acompañamiento. Pienso yo que todos estos son ejemplos de barreras que enfrentan las mujeres para que sus casos sean atendidos de manera adecuada y para poder dar a conocer a la institucionalidad esas circunstancias que en ellas representan vulneración a sus derechos y especialmente afectación a partir de la violencia. Angélica, Tatiana, muchísimas gracias por tan buenas respuestas. Para seguirlas contextualizando, nuestros equipos de innovadoras e innovadores durante la primera fase del programa se dedicaron a poder comprender ese desafío, ese cambio que quieren realizar en el mundo. De ahí la importancia de esta identificación tan en detalle que ustedes hacen en este momento de las barreras al acceso a la justicia que sufren las mujeres que han sufrido violencia en contra de ellas. Y también, para ponerlas a ustedes, seguirlas poniendo en contexto, ya desde el mundo de la innovación, la clave de la innovación es justamente poder identificar ese problema que vale la pena resolver, ese reto específico, y una vez uno ha identificado ese reto específico que vale la pena resolver, sí crea el espacio para generar la mayor cantidad de soluciones posibles. Solamente estamos hablando de método. Pero a nosotros como innovadores y como innovadores nos interesa muchísimo también conocer desde sus áreas específicas, desde la Corporación Colectiva Justicia Mujer y desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, ¿qué esfuerzos, qué actuaciones concretas ustedes en este momento están emprendiendo justamente para poder reducir esas barreras de acceso a la justicia y para poder facilitar la orientación y el acceso a la justicia a las mujeres que han sido víctimas de violencia contra ellas? Bueno, Manuel, ahí me parece importante con lo que decía Tatiana, que me parece muy acertado complementar una cosa antes de continuar con este tema, y era, y era sobre
siempre es muy interesante tratar de ser conscientes de la imagen como mental que se nos viene cuando hablamos de mujeres víctimas de violencias que acceden a una ruta, ¿cierto? Como cómo nos imaginamos a esa mujer, o cuando les pedía que pensáramos en una mujer que conocíamos, qué rostro tenía. Que Tatiana llama la atención frente a su proveniencia pues territorial, ¿cierto? Como esta es campesina o es urbana. Esta mujer que pensamos es blanca, es negra, es de qué etnia es la mujer. Esa mujer es colombiana o es migrante. Como que todos estos matices que nos dan ser conscientes de esa imagen que nos generamos, construida como madre. Yo siempre pienso en una mujer como blanquita en la ciudad, ¿cierto? Como que no la pensé yendo en mula a la comisaría o a la policía, ¿cierto? Como me la imaginé. Obviamente está muy relacionado con los entornos sociales en los que nos desarrollamos, pues como entendemos la realidad también desde donde la vivimos, pero bueno, reconocemos también esta otra diversidad que existe, que no está tan cercana y que tiene unas necesidades también particulares que reconocer y que con eso enfrenta barreras diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, con lo que mencionábamos con Tatiana, estas son unas barreras estudiadas que afectan a las mujeres en general, pero ya ahí si nos vamos a mirar como en particular, por ejemplo, las mujeres indígenas que no hablan español, ¿cierto? Como esta barrera es una barrera súper importante, no solamente de traducirme mi lengua nucac al español, sino de interpretar mi realidad como indígena nucac frente a una mirada también de la justicia, del derecho, del ordenamiento social, que no es la de mi comunidad, ¿cierto? Hay un montón de detalles que empiezan a complejizar y a enriquecer esa mirada. Y frente a estas barreras como específicas por las que preguntaba Manuel, desde la Corporación Colectiva Justicia Mujer hemos desarrollado un ejercicio muy interesante, como también desde un enfoque de innovación tecnológica que buscamos potenciar, porque creemos firmemente que esta es una necesidad, ¿cierto? Como implementar también procesos tecnológicos, diferentes innovaciones en el campo de la defensa de los derechos humanos. Y con esto, una de las barreras que identificábamos, por ejemplo, en el marco de la violencia institucional, que también lo ha venido identificando no mujeres a través de estudios como no se me escapa en este momento el nombre del estudio, pero es sobre estereotipos en la institucionalidad, ¿cierto? Y en los funcionarios y funcionarias. ¿Qué tanto conocen la normatividad favorable a los derechos de las mujeres? ¿Quiénes están encargados de aplicarla? ¿Quiénes están encargados de aplicarla? ¿Qué tantos estereotipos reproducen? ¿Qué tanto legitiman la violencia? ¿Cierto? Es un estudio súper interesante que se han hecho en 2 periodos para Colombia, y allí se identifica que en realidad quienes están encargadas y encargados de implementar, por ejemplo, las rutas que decía Tatiana, tienen también un margen muy amplio y muy preocupante de desconocimiento, por un lado, frente a la normatividad que venían están aplicando. En Colombia tenemos también como una ley, por decirlo así, madre, que es muy importante para el movimiento de mujeres, que es la ley 1257 del 2008, que es la que tipifica la violencia basada en género de 5 formas. Desde ahí también se dan otros desarrollos antes también, pero digamos que es una ley muy, muy relevante y es la que rige también esa acción para la prevención, atención, acompañamiento de las violencias. Y muchos funcionarios y funcionarias la desconocen también por las realidades institucionales que tenemos. Además, no solo el conocimiento de la ley, ¿cierto? Porque finalmente la jueza, la policía, la comisaria de familia o el comisario de familia son personas. Y yo puedo conocer una ley y el deber ser de cómo debo actuar, pero eso va a estar mediado por mi subjetividad. Como claro, me llega la mujer y la ley me dice que yo debo creerle, que no importa, el principio es de fe. Yo debo creerle y debo activar rutas. Pero yo soy un hombre que violento a mi esposa, ¿cierto? Como va a entrar a mediar mi subjetividad con lo que me dice la ley. Además que no hay tanta capacidad de vigilancia para que la institucionalidad o el Estado sepa yo que le respondí, ¿cierto? Como hay un montón de relaciones en la cotidianidad que afectan lo que debería hacer y está en la ley. Entonces, por un lado, no es solamente el desconocimiento de la normatividad, sino también mi subjetividad.
los enfoques que aplico para tramitar un caso. Un enfoque es, por ejemplo, el enfoque diferencial, que es lo que les mencionaba ahora, de pensar las realidades de las mujeres en sus diferentes condiciones. Todo este tipo de cosas es una ruta que identificábamos, que también ha venido identificándonos mujeres en su trabajo de investigación del Estado colombiano, y con esto generamos un proceso formativo, generamos un modelo local para prevenir y atender la violencia contra las mujeres basadas en el género, el acceso a la justicia. Este modelo surgió de un proceso participativo que se realizó con más de 500 tomadores y tomadoras de decisión en Antioquia. Entonces, en el 2018 se genera esta fase de investigación-participación, se construye esa propuesta de modelo, que es una propuesta que integra enfoques, principios, instituciones encargadas, normatividad clave, como tratando de reducir esa dispersión del respecto, de concentrar la normatividad clave al respecto y proponer como unas formas de trabajo para prevenir y para atender. Ese modelo se constituyó como una herramienta tan buena para el trabajo de los municipios que en el 2019 deriva en un proceso de apropiación tecnológica y construimos un curso especializado virtual con ese modelo local que está alojado en Moodle. Se les voy a poner por acá el enlace en el chat para quienes quieran conocerlo. En primer lugar está el enlace a la página web, que ahí ven como el territorio Más Justicia, Menos Barreras, que además fue algo que se quiso construir de manera muy didáctica, muy amable. Y por otro lado, el segundo enlace es el resumen del documento de modelo local, que es el que se didactiza también como en este curso especializado. Entonces, esta es una barrera que identificamos, que como decía Emanuel, por ejemplo, parte de un reconocimiento muy claro de la necesidad y de construir ese conocimiento con los actores que están implicados en el ejercicio, ¿cierto? Que viven esa necesidad cotidiana. Y segundo, plantear esta solución de modelo local como solución política y una herramienta innovadora que permita una mejor apropiación del ejercicio. Gracias, Angélica. Bueno, yo quiero entonces, no sé si ya, Angélica, terminaste, perdón. Sí, listo. Entonces, quiero contarles que desde el Ministerio hemos llevado a cabo muchas acciones desde dos componentes. El primero, el de fortalecimiento institucional, y el segundo, el de fortalecimiento comunitario. A nivel de fortalecimiento institucional, pues tenemos acciones que van desde la producción normativa, ¿no es cierto? La expedición de decretos, por ejemplo, durante la emergencia generada por el COVID-19, se expidió un decreto para garantizar que el servicio de las comisarías de familia en la atención de las violencias basadas en género sea permanente, sea continuo y contrarreste la posibilidad de contagio. Por ello, el decreto establece que las comisarías de familia, aunque deben mantener el servicio presencial, deben privilegiar la atención remota, ya sea a través de canales virtuales o telefónicos, mediante los cuales pueden dar orientación a las personas en riesgo o víctimas, llevar a cabo las audiencias que hacen parte del trámite a cargo de las comisarías de familia para decretar medidas de protección, entre muchas otras, sin perjuicio obviamente, pues de la opción que tienen del deber que tienen de continuar una labor presencial. Todo esto para reducir la posible congestión que puede darse en las comisarías de familia, la afluencia masiva de personas que por supuesto pueden incrementar el riesgo de contagio ante el COVID-19. Pero además de esas propuestas y desarrollos normativos, también llevamos a cabo procesos de formación, justamente para generar no solo conocimientos, sino también procesos de introspección, de reflexión y de transformación de la comunidad jurídica frente a las violencias por razones de sexo o género. Y además tenemos muy presente la interseccionalidad, es decir, la
coincidencia de situaciones, de condiciones, de características que pueden incrementar la vulnerabilidad. Tenemos procesos específicos que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos de las mujeres rurales, especialmente para el acceso a la justicia y la tierra, con los derechos de las lideresas y defensoras de derechos humanos. No es lo mismo la violencia que puede sufrir una mujer, no tengo ni idea, que pues digamos que hace labores cotidianas, a aquellas que enfrentan las mujeres que ejercen un liderazgo social y una incidencia comunitaria, incluso aquellas violencias que se generan o que se presentan en el marco de la familia contra una lideresa puede tener un móvil distinto y ese móvil puede ser incluso su labor de liderazgo. También tenemos unas propuestas concretas en donde se aborda la orientación sexual y la identidad de género diversa y en donde se procura no solo esa comprensión de la diversidad, sino por supuesto ese llamado a la protección cuando por estas razones se generan violencias. Además de los procesos de formación, construimos lineamientos técnicos, protocolos de servicio para garantizar que esa atención no solo es de calidad, sino que parte del enfoque diferencial, parte del enfoque de género y para asegurar que la respuesta de la institución es una respuesta digna, una respuesta oportuna, inclusiva. Tenemos también en cuenta, por ejemplo, la incorporación de los ajustes razonables y de todas las adaptaciones que tienen que llevarse a cabo para la atención a personas con discapacidad en las barreras pues olvidé mencionar justamente ese tema. No es lo mismo ser una mujer con discapacidad violentada a ser una mujer sin discapacidad igualmente violentada, en donde tenemos, por ejemplo, que la institucionalidad ni siquiera está preparada para atender una mujer sorda porque no hay opciones de traducción, de interpretación en lengua de señas colombiana, en donde todavía en algunos lugares se desconoce la capacidad legal de las personas con discapacidad y en donde hay múltiples barreras de tipo físico, de accesibilidad a la comunicación, a la información, al entorno actitudinales, ¿no es cierto?, que parten de la minusvalía y la invalidez de las personas con discapacidad y no del reconocimiento de su discapacidad simplemente como una expresión de la diversidad humana. Entonces, tenemos, como decía, esos procesos de formación, pero también esos lineamientos técnicos que permitan homogeneizar el servicio. No sé si ustedes lo saben, las comisarías de familia no dependen del gobierno nacional, no hay una entidad nacional rectora de las comisarías de familia, sino que las comisarías de familia dependen de las alcaldías municipales y distritales. Por eso también con estos lineamientos de alguna manera se busca generar una estandarización, que no existan 1.200 formas de atender a las mujeres víctimas de violencia, especialmente aquellas que ocurren en el contexto familiar, que son las que son de competencia de las comisarías de familia, sino que se tengan unos modelos pues estandarizados que aseguren un buen servicio y sobre todo una protección efectiva a las mujeres. Si estamos en ese propósito, también llevando a cabo acompañamientos técnicos. No es suficiente con que exista el lineamiento y que se socialice, sino que creemos es fundamental apoyar a la institución para que esos lineamientos cobren vida a través de la cotidianidad del servicio. Estamos por eso haciendo evaluaciones de cómo actualmente atienden las instituciones estos casos, cómo deben mejorar esa atención de acuerdo a los lineamientos que tenemos y brindando una orientación, una guía, un asesoramiento para que se lleve a cabo esa transformación. A su vez, queremos incidir en la transformación de la comunidad jurídica desde el punto de vista de las miradas y los imaginarios. Hemos conformado una red que para nosotros es muy importante, se llama Tejiendo Justicia. En Tejiendo Justicia
están el Ministerio y 118 facultades de Derecho de todo el país. El Rosario es una de esas universidades que integra la red Tejiendo Justicia y trabajamos juntos los temas de género y discapacidad para que los futuros abogados tengan incorporado en su ADN estos enfoques diferenciales y tengan un compromiso absoluto de salvaguardia de los derechos de las mujeres, de las personas LGBT y de las personas con discapacidad. Esto lo hacemos a través de el fortalecimiento de los procesos de formación que en el marco de la autonomía universitaria llevan a cabo las instituciones de educación superior, pero también a través de las prácticas jurídicas que, como ustedes saben, todos los abogados en Colombia tienen que llevar a cabo a través del consultorio jurídico, un espacio en el que se prestan servicios de asesoría jurídica, de conciliación extrajudicial en derecho y de representación judicial en aquellos eventos en que la ley así lo permite. Y de manera, pues esto solo para mencionar algunas de nuestras acciones, y de manera paralela estamos trabajando también en el fortalecimiento ciudadano a través de procesos de pedagogía en derechos, de reconocimiento de las violencias, de conocimiento de las rutas para acceder a la justicia. Y allí también trabajamos, pues, con población en general, pero también tenemos unas propuestas específicas para ser trabajadas con mujeres rurales y con lideresas y defensoras de derechos humanos. Gracias, Tatiana. Quiero hacer una pregunta por aparte a cada una de las dos. A ti, Angélica, si tú tuvieses la oportunidad, o sea, si tú estuvieses en el rol de algunos innovadoras que nos acompañan hoy, estuvieses creando un proyecto de innovación tecnológica que permitiese reducir las barreras que enfrentan las mujeres a la hora de acceder a la justicia, ¿qué te soñarías? Que existiera y que hoy no existe. Está difícil para mí, güey. Tengo que pensarlo. Si quieres, piénsalo y le voy haciendo la pregunta a Tatiana. Listo. Que Tatiana probablemente la tiene más clara desde la porque la hemos conversado. Tatiana, desde la perspectiva de las comisarías de familia, ¿cuáles son los principales desafíos tecnológicos que hoy enfrentan las comisarías en toda esta transformación que tú nos acabas de contar? Y la misma pregunta que dice Angélica, si tú te soñaras una tecnología, no voy a decir exactamente qué, una app, no voy a especificar qué tecnología. Si tú soñaras con una tecnología que redujera el acceso a las comisarías por parte de las mujeres que han sido víctimas, ¿cuál sería esa tecnología? Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Uno, que se puede hacer para reducir que la ciudadanía llegue más a las comisarías de familia, ¿no? Y ahí es muy importante también tener en cuenta que las comisarías tienen una función de prevención y de orientación ciudadana. Yo creo que desde la innovación y desde la tecnología se puede acompañar a las comisarías en ese espacio, de suerte que podamos tener una herramienta que nos permita dar respuesta de alguna manera a las inquietudes usuales que se pueden tener frente a un caso de violencia intrafamiliar o frente a un caso de violencia basada en género. Las comisarías atienden la violencia en el contexto de la familia, pero obviamente hay otras violencias basadas en género que se dan fuera de la familia y frente a las cuales también es muy importante poder tener ese acompañamiento. Ahora bien, esto puede ser algo como de información general, pero también es muy importante tener una orientación y un acompañamiento cercano. Las personas que están siendo víctimas de violencia realmente hacen acopio de todo su coraje y su valentía para exteriorizar lo que está pasando. Y obviamente es una violencia que tiene múltiples afectaciones emocionales, físicas, del entorno familiar, como decía también Angélica, incluso de no comprensión
de la sociedad frente a lo que está sucediendo, y creo importante generar una opción muy humana de orientación, de atención, de cercanía, incluso donde a veces se va a necesitar no solo conocer la ruta, sino tener pues unos primeros auxilios psicoemocionales que permitan generar una cierta descarga emocional y una tranquilidad para poder actuar y para poder tomar las decisiones que se requieren de cara a la activación de la ruta. Y también, como mencionaba, que permitan tener certeza frente a si se está o no frente a un hecho de violencia. Yo creo que esa es una de las preguntas más usuales. ¿Esto es o no es violencia? Y que tenga en cuenta pues esos contextos también diferenciales que nos hacen las mujeres diversas, ser las mujeres diversas colombianas, desde los roles que desempeñamos hasta los lugares en los que nos encontramos, hasta situaciones como la discapacidad que permitan tener esa comprensión. Cuando hablo de discapacidad, creo que ahí hay mucho por hacer. Yo creo que hay muchas de pronto herramientas donde se puede encontrar algún tipo de orientación, pero no están pensadas desde esa perspectiva, ¿no? Sino que es información igual para todas. Entonces, sí creo que es muy importante concebir cómo eliminar las barreras en la accesibilidad a la información. No es sencillo, por ejemplo, activar una ruta virtual si se es una mujer sorda. No es fácil acceder a toda la información si se tiene una discapacidad visual, y creo que ese es un tema que debería ser muy contemplado en cualquier ejercicio también de innovación. ¿Cómo garantizar que las mujeres con discapacidad, no importa de qué discapacidad se trate, no solo tengan acceso a la información, a la orientación, sino que tengan acceso a una activación efectiva de una ruta para acceder a la justicia? Y me parece súper complejo porque no logro imaginar cómo podría ser, por ejemplo, la eliminación de las barreras que enfrentan las mujeres rurales a partir de la innovación tecnológica. Estamos hablando seguramente incluso de lugares en donde la conectividad es muy compleja, pero en donde seguramente puede haber otras opciones. Yo pues no lo sé. Y por eso me disculpan, no tengo ni idea de los temas tecnológicos, pero sí creo que podrían generarse alianzas que permiten llevar una voz a las mujeres. Las emisoras comunitarias, por ejemplo, tienen un papel muy importante en la zona rural. Las personas salen a trabajar en el campo con su radiecito, entonces puede ser una vía también para hacer llegar mensajes, pero también creo que es un reto ver cómo podemos facilitar que las mujeres puedan dar a conocer lo que les está pasando, puedan solicitar ayuda, puedan solicitar acompañamiento, partiendo de la base de que incluso la conectividad es una dificultad. Yo creo que acceder a Internet no es algo viable de manera permanente y constante en todo el territorio, pero seguramente hay otras opciones. Yo creo que el uso, por ejemplo, de teléfonos celulares está muy masificado, y creo que esa puede ser una opción. Cómo generar procesos que no requieran Internet, pero que sí permitan el uso de la tecnología, ya sea a través de celulares, o no tengo ni idea qué otras opciones viables pueden existir para generar estos procesos de conocimiento, de reflexión, pero también de denuncia, ¿no? Creo que esa es una vía importante. ¿Cómo generar también articulaciones de redes? Puede ser que en los territorios haya organizaciones de mujeres que se encargan de estos acompañamientos, que existan consultorios jurídicos, pero no se conoce, ni tampoco se sabe cuáles son los que están cerca, a cuáles puedo acudir. ¿Cómo puedo yo de pronto, si estoy, no tengo ni idea, en un municipio de Cundinamarca,
activar un acompañamiento de un consultorio jurídico, ya sea de Bogotá, ya sea de Chía, ya sea pues así no esté en el municipio, pero donde yo pueda recibir una respuesta inmediata jurídica, cómo puedo incluso también buscar ese acompañamiento psicosocial pues con otras instancias que puedan brindarlo, cómo puedo pedir a una organización que me acompañe. Yo no tengo ni idea cuáles existen, no tengo ni idea de qué se encargan, pero que pueda tener también como todo ese abanico de opciones para articular, incluso cómo puedo en determinado momento construir mi propia red de apoyo y activarla cuando lo estime necesario. Creo que esos son alternativas valiosas. Y para el fortalecimiento institucional, no solo que la institución pueda recibir denuncias y tener conocimiento de casos desde distintas fuentes, sino que también yo creo que es muy importante que los funcionarios tengan un acompañamiento también a partir de la tecnología, que yo pueda, por ejemplo, no tengo ni idea, me disculpan si estoy hablando de algo que es absolutamente desfasado, pero por ejemplo, a partir de la inteligencia artificial, poder tener también una orientación acerca de cuál puede ser el mejor abordaje de una situación concreta, ¿no? Y cómo puedo también yo, institución, recurrir a redes de apoyo que terminen brindándome un abordaje integral de los casos. Pienso que estas todas pueden ser herramientas valiosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, una herramienta que se llama Legal App, no sé si ustedes la conocen, que ofrece distintas rutas para acceder a la justicia, le indica a la ciudadanía qué hacer, a dónde ir, si tiene costo, si hay que llevar algunos documentos, a dónde puede acudir, en fin, pero creo que es muy importante generar algo mucho más integral, pensado específicamente en las violencias contra las mujeres, en los derechos de las mujeres y en cómo garantizar su respeto. Eso pues digamos que a golpe es lo que se me ocurre en este momento para atender tu pregunta, sin perjuicio de que luego de que Angélica intervenga, pues pueda de pronto tener la opción de complementar lo que he dicho hasta el momento. Tatiana, yo solamente te quiero comentar para tu satisfacción que algo espectacular que tenemos en esta comunidad de innovadores e innovadoras es que tenemos personas en Australia, en España, en Estados Unidos, de universidades de altísimo nivel latinoamericano, pero también tenemos equipos sorprendentes de altísimo nivel humano, de altísimo nivel de conocimiento en los asuntos de género, de altísimo nivel de conocimiento tecnológico. Por ponerte un ejemplo, en Corinto, Cauca, liderado pues, integrado por personas con discapacidad. Entonces, ese enfoque que tú lo ponías, te lo estoy poniendo un ejemplo, estás en publicidad de una vez a un equipo, yo lo voy haciendo publicidad a todos los equipos en el camino. Entonces, imagínate la solución que puede emerger de un equipo con un altísimo nivel tecnológico, con un fuerte conocimiento en asunto de género, que llevan años ejerciendo liderazgos en el Cauca, en asuntos de género, pero también en asuntos de discapacidad. O sea, esa conexión que tú querías entre lo rural con la discapacidad, pero también conectados con Bogotá, porque algunos miembros del equipo están en Bogotá, pero conectados con Corinto. O sea, créeme que justamente, y algo que he insistido a todo este equipo, es que la innovación, la magia de la innovación ocurre cuando uno logra conectar eso. Y fuimos muy cuidadosos en el momento de seleccionar los equipos para tener eso, para tener el super equipo mexicano del TEC de Monterrey o de la Universidad de los Andes o de AFIT o de el área andina o de la Nacional o de la UIS o de cualquiera de estas super universidades, pero también tener gente igual de talentosa en Corinto, Cauca, en el Caquetá, en la Amazonía, en el sudeste antioqueño, o en zonas rurales de Guatemala o también en zonas urbanas. Así que eso que tú sueñas, pues, con toda seguridad va a emerger acá y es uno de los desafíos que algunos de los equipos de esta comunidad están trabajando. Me encanta. Lo vas a tener. Angélica. Bueno, como frente a la pregunta, a ver, de todas las ideas que votó Tatiana, ¿qué me deja? Como
tenía una, como una que es específica, que creo que es ahora muy, muy urgente en la época de la pandemia y que nos ha mostrado la necesidad. Una experiencia que se tuvo, por ejemplo, ahora que Tatiana mencionaba la radio, es un programa que se hizo en Huila, que se llama Ecos de la Montaña, que seguramente algunas personas lo conocieron. Este programa trató de solventar esta necesidad de poder seguir en formación para niños, niñas, adolescentes como en territorios rurales cuando no podíamos estar en la presencialidad en las escuelas. Entonces, a través de un programa de radio, cómo podemos seguir llevando esos contenidos y no aumentar más esa brecha que significa pues, perdernos esta época de escolaridad, ¿cierto? La desescolarización. Que también es importante, creo que cuando escuchaba a Tatiana pensaba que en esta era estamos muy sesgadas también por entender la tecnología directamente como Internet, ¿cierto? Como nos dice tecnología y pensamos en Internet porque claro, es la tecnología más predominante en la época, pero entendiendo tecnología como un concepto amplio de un montón de técnicas que hemos desarrollado como seres humanos, pues bueno, tenemos ahí una diversidad muy, muy interesante y pensaba como más que nada la necesidad actual de generar esas herramientas educativas asincrónicas con los medios de los cuales se disponen en los diferentes territorios con las realidades que hay, ¿cierto? Como la radio, WhatsApp, pese a las discusiones que pueda haber con ese medio de comunicación, su seguridad, bueno, como discusiones éticas y políticas, es algo que se viene masificando, pues, en algún sentido y permite también un acceso a la información que puede ser como una herramienta válida, ¿cierto? Entonces creo que esas otras metodologías que después de la pandemia incluso siguen siendo una herramienta válida para seguir garantizando el acceso a la educación que nos impacta también en este tema de violencia contra las mujeres, ¿cierto? Que puede ser un acceso a la educación concreto frente a derechos sexuales y reproductivos, frente a los derechos en generales de la población de las mujeres, frente a las rutas de acceso, o sea, como formación en muchos niveles de lo que estamos trabajando en esta ocasión. Yo quisiera de pronto adicionar lo siguiente. Yo les hablaba hace un momento de Tejiendo Justicia. Imagínense ustedes lo inmenso que está Tejiendo Justicia. Son 18 facultades de Derecho con consultorio jurídico, con sus docentes, sus directores, monitores, asesores, con los estudiantes que están terminando su formación jurídica al servicio de la comunidad, ¿no? Y acá especialmente al servicio de las mujeres. Yo creo que eso es algo que también hay que optimizar, cómo lograr que con estos servicios de Tejiendo Justicia y ese compromiso inquebrantable de las universidades que se expresara a través de la integración de esta red, se pueda llevar a tener un impacto ciudadano pues absolutamente maravilloso, como desde la orientación que brindan, desde los procesos pedagógicos, desde la asesoría jurídica, desde el acompañamiento a casos, la presentación de derechos de petición, la ayuda para activación de rutas, o sea, cómo de pronto puede estar integrada 118 universidades para que la ciudadanía las encuentre allí y cómo también, por ejemplo, desde las universidades destacar prácticas exitosas, lecciones aprendidas, generar intercambios de saberes, todo pensando en aumentar ese impacto y obviamente en generar verdaderos cambios, verdadero apoyo social, que es uno de los deberes que tienen también las facultades de Derecho. Eso también me parece que puede ser una idea muy, muy interesante que vale la pena explorar y que vale la pena maximizar la capacidad de las universidades. O sea, estamos acá pensando en esos centros de formación de seres íntegros que no solo se encargan de transferir conocimientos, sino de formar esos seres absolutamente íntegros que serán los futuros abogados y abogadas de este país y que además son los centros de pensamiento por excelencia, los generadores de nuevo conocimiento, pero acá un conocimiento no
netamente académico o no exclusivamente de carácter académico, sino también un conocimiento que pueda ser accesible para todos y para todas. Creo que esa puede ser una iniciativa muy interesante y hago hincapié en que tal vez llegar a la ruralidad es el mayor de los retos, ¿no? Angélica decía hace un momento que a veces pensamos en la mujer que está en la ciudad, y acá hay que pensar en la diversidad de las mujeres que somos las mujeres colombianas, las que estamos en lo rural, las que estamos en lo urbano, las que tenemos algunos estudios básicos, las que no tenemos ningún estudio, las que, o sea, somos tan diversas que creo que hay que pensar en eso, cómo llegar a todas, cómo brindar herramientas para todas y pensando también en la institucionalidad, pues creo que esa oportunidad de que la tecnología sea un aliado para el fortalecimiento de la gestión estatal es absolutamente importante. Por ejemplo, las comisarías, hacía referencia hace un momento, pues tienen todo un abanico de medidas de protección que pueden decretar, tienen que escoger las más pertinentes, pero ¿cuál puede ser la más pertinente teniendo en cuenta una infinidad de dinámicas, de situaciones que son variables, que ahorita incluso con pandemia pues han tenido una mutación gigantesca también, y cómo hacer ese seguimiento, cómo tener certeza de que cada mujer con una medida de protección tiene el respaldo de que la medida se va a cumplir, que no va a ser el papel que le entregan de protección, sino que es algo que es real y que en efecto pues le permite una tranquilidad y una protección, una garantía de que la violencia no va a continuar, que va a cesar o que no va a ocurrir si se trata de una mujer en riesgo. Gracias, Tatiana. Diana, tú tienes una pregunta hace rato, por favor. Bueno, digamos que dentro de la exposición, que es muy buena y pues de todos modos nos muestran como la realidad de los canales de denuncia, hay un problema y es la efectividad tanto de las denuncias como, bueno, de la prevención, que es llegar a la ruralidad, pero más que todo de los canales de denuncia, ¿sí? Y de la efectividad de ellos, que se, digamos que cese la vulneración y que se repare, ¿ya? Entonces, si nosotros en nuestros modelos tecnológicos pues para solucionar el problema de violencia de mujer, contra la mujer, establecemos redes de apoyo y nos vamos a apoyar también pues en estos canales de denuncias o en las entidades estatales, ahí habría un problema y es la efectividad de esa protección. Entonces, ¿cuál sería el problema que ellas ven en relación con esa efectividad? Y pues para que nosotros también podamos tener en cuenta una solución y de pronto también innovar al respecto. Gracias. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Uno, como decía, generar herramientas que le faciliten el trabajo a la institucionalidad. No es lo mismo tener 1000 casos, ¿no? Para atender con 2 personas, que tener de pronto pues toda un acompañamiento que permita generar alarmas, que permita generar como el proceso de las actuaciones que se deben seguir, que permita validar que lo que se está haciendo a través de los protocolos adecuados, como el paso a paso de cómo debo prestar el servicio y qué hacer para que cada una de las situaciones que han sido sometidas a mi conocimiento sean atendidas, tenga respuesta, pero además se haga un seguimiento efectivo a la respuesta institucional, de suerte que tengamos la garantía de que fue acertada la decisión que se tomó, y si no, pues que se hagan las adecuaciones del caso para que finalmente tengamos plena garantía de la protección de las mujeres. Pero además de eso, creo que es muy importante también
por ejemplo, generar medios de articulación entre la misma institucionalidad a través de la tecnología, ¿no? Yo puedo conocer de un caso, yo no soy competente, pero tengo que activar la ruta, entonces tengo que hacer el oficio, mandar el oficio, de aquí a que el oficio llega, que perdió el oficio. Todo eso debería poderlo hacer también de manera automática con ayuda de herramientas tecnológicas. Yo creo que el trabajo, lo hablo pensando específicamente en comisarías de familia, el trabajo que tienen es supremamente complejo, muy poca capacidad de respuesta porque pues los equipos nunca van a ser, digo yo, el talento humano nunca va a ser suficiente para todo lo que se necesita agotar, todas las fases que se necesitan agotar, pero además todo el cuidado y la responsabilidad con que deben cumplirse las funciones. Y creo que allí la tecnología puede brindar mucho, ¿no? Que hoy pienso yo que muchas comisarías de familia del país llevan a cabo procesos manuales a través de modelos muy precarios. Yo creo incluso, si ustedes quieren cifras de casos atendidos en comisarías, si las consiguen, pues les agradezco que me las compartan, porque no existe. Cada comisaría lleva su propio registro de información. Nosotros estamos trabajando pues en la posibilidad de generar un sistema de información para las comisarías de familia porque ni siquiera tenemos datos que nos permitan una mejor formulación de la política pública. Pero además de eso, seguramente cada quien lleva anotado en el cuadernito o en la tabla Excel información estadística e información de seguimiento. A quién hay que hacerle seguimiento, en qué fecha tengo que hacerle, cuál es la mejor manera para llevar a cabo ese seguimiento, falló la medida de protección, entonces de inmediato tomemos una acción al respecto. Todo eso se hace pues en muchos municipios de manera muy precaria. Y esa precariedad lleva a que los resultados, en algunos casos, puedan también ser insuficientes y puedan ser, pues, no los necesarios para contrarrestar este tipo de violencias. Bueno, en ese punto entonces, digamos que estaría el problema de la poca capacidad de respuesta y podría asimilarse como un problema de congestión o falta de capacidad de, no sé, de empleados al servicio pues de la institucionalidad para que atiendan a todas estas personas, porque es que mira, digamos, nosotros podemos tener el servicio tecnológico, podemos atender como unas calificaciones iniciales, verificar como los primeros pasos, ¿cómo decirlo? La revisión inicial, pero ya lo que es el seguimiento para evaluar si esta persona necesita ser tratada de cierta manera y verificar que efectivamente sí se le está haciendo o le puede llegar a causar un daño, requeriría sí o sí el acompañamiento humano y de más Sí, que del funcionario o la funcionaria, también algo más allá que viene a ser como, no sé, psicólogos, personas que le puedan también brindar herramientas para que ella pueda sostenerse y que no se vea más perjudicada si se aparta del lugar donde está, ¿sí? Yo creería que mirar también esa posibilidad, obviamente la tecnología es una gran herramienta, pero el problema está en que si todo se va a canalizar tecnológicamente, pero para va a llegar a un funcionario, el funcionario no tiene el mismo número que debería atenderse, pues pasa lo mismo que está pasando ahorita, que es pues la impunidad, ¿no? pero yo sí creo que, como tú también lo decías, la tecnología permite optimizar el esfuerzo, ¿no? Y los recursos. O sea, no es lo mismo que yo lleve todo de manera manual, que yo no tenga ni idea, por ejemplo, si esta persona ya había solicitado de manera previa una protección, si ya había un antecedente de violencia en su contra, a que yo haga todo pues como de manera reactiva. Perdón, no es lo mismo reaccionar sin información suficiente
que hacerlo con todo un contexto que también me permite tener la tecnología, ¿no? Y creo yo, por eso hablaba, y perdón si lo que estoy diciendo en estos espacios no es apropiado, yo creo que sí. Yo creo que en la administración de justicia también es muy válida la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? No que no va a reemplazar al operador de justicia ni al equipo interdisciplinario, eso no va a pasar, pero sí les permite tener múltiples alternativas muy valiosas de acción y de gestión. Creo yo que eso es muy importante. Los casos pueden ser tan diversos, tan complejos, es decir, que cualquier ayuda es bienvenida y cualquier apertura adicional que pueda tener el llamado a tomar decisiones frente al caso es de gran valía. Yo creo que sistematizar la gestión y además brindar esos insumos que permiten un mejor acompañamiento, una mejor toma de decisiones con el apoyo tecnológico, sin que vaya a reemplazar nunca la gestión de los comisarios, comisarias y sus equipos interdisciplinarios, cambio en el servicio. Y todo el tiempo simplemente pues lo dejo acá como en el aire. Todo el tiempo hemos hablado de la mujer que está en riesgo o la mujer que es víctima. Yo creo que también es importante pensar en los agresores, ¿no? Saber cuál ha sido la trayectoria de esos agresores, saber también cómo se puede acompañar de alguna manera a ese agresor hacia la transformación, porque las violencias contra las mujeres siempre van a tener lugar y siempre la mujer va a necesitar protección cuando se mantengan esas dinámicas y esas miradas de los agresores. Yo en este momento, por ejemplo, no tengo, si yo fui víctima de una violencia en Chía, pero ahora estoy viviendo en Riohacha, pues la única que sabe que tengo una medida de protección soy yo, porque las autoridades no tienen cómo hacer seguimiento de lo que está sucediendo en otras ciudades, no tienen ni idea de qué ha pasado con esa medida de protección, ni siquiera pues que existe, ni quién es mi agresor, pero tampoco sabemos, un poco al agresor le decimos, no vuelva a incurrir en estos hechos de violencia, pero no sabemos después de eso qué más hacer, ¿no? Yo creo que también es de pronto importante mirar qué opciones hay para abordar el tema del agresor. Sin él no tendríamos por qué estar hablando de protección hacia las mujeres. Muchas gracias. Todo Tatiana, ya muy claro. Gracias. gracias Diana por tu pregunta, gracias Tatiana por tu respuesta. Angélica también nos quiere compartir, por favor. No, una cuestión con esta interrogante que planteaba Diana es que, bueno, pues entendemos también como unos conceptos que se han venido utilizando como mucho en la última década para comprender la violencia, es su multicausalidad y su multidimensionalidad, ¿cierto? Como tenemos un espectro amplio de trabajo frente a las violencias que, pues, según mi enfoque, no vamos a lograr resolver con una herramienta, ¿cierto? Como una herramienta, una innovación tecnológica contribuye a una parte de esa multicausalidad, de esa multidimensionalidad que debemos atender. Y es importante, es fundamental tenerla, ¿cierto? Pero con una herramienta no vamos a llegar hasta la solución del problema, y ahí la importancia pues de identificar como el alcance que tiene, las limitaciones que tiene y cómo más se suplen, se articulan como para la creación de esta. Porque definitivamente con una sola innovación, con un problema que hemos venido también atendiendo de tantas maneras, con tantas estrategias, pues tiene un alcance limitado como todo lo que se genera como en el marco de las interacciones sociales. Igualmente dejar un elemento ahí como para reflexión con lo que planteaba Tatiana, que es muy importante, y es ver este otro lado del debate frente a los agresores, que esto también ha tenido una razón. Este es un campo muy inexplorado, un poco desarrollado, y quizás también un campo abierto para muchas innovaciones al respecto, y también lo es por la capacidad limitada que tenemos desde las instituciones y las organizaciones para actuar.
Entonces, cuando tenemos un recurso tan pequeño, ese recurso se ha definido, se ha decidido políticamente orientarlo hacia las mujeres. O tenemos unas capacidades súper limitadas y muy pocos recursos, lo orientamos hacia las mujeres, teniendo también como ese componente ahí de decisión política. Gracias, Angélica. Doy la palabra, aquí les agradezco por respeto al tiempo, son las 6:26, estamos justo al límite, pero tenemos varias preguntas, entonces les agradezco la concreción tanto de la pregunta como la respuesta para poder respetar el tiempo de todos. Carolina, tú tenías la mano hace bastante rato levantada, por favor. Gracias, yo tenía una sobre la construcción de unos lineamientos y protocolos. Quería conocer dónde los comisarios están teniendo acceso a esos lineamientos y protocolos, en qué partes se están concentrando para que ellos tengan acceso. Es que eso ha sido una de las inquietudes que hemos hablado dentro del equipo. Entonces sí me gustaría conocer cómo están accediendo los comisarios a esos protocolos. Hay una página que se llama Conexión Justicia, que es pensada concretamente para comisarías de familia e inspecciones de policía. En Conexión Justicia, pues hay lineamientos, hay infografías, hay pautas de atención y demás, y ahí pueden ser consultados. Pero además, tenemos la página web Tejiendo Justicia, que es la de la red universitaria que les comentaba. Allí también hay una sección de publicaciones virtuales y allí se encuentran también esos lineamientos. En Tejiendo Justicia tenemos, por ejemplo, también una sección que se llama Consúltele al experto, que no es para comisarios de familia exclusivamente, que son pildoritas audiovisuales, en donde hay una pregunta que la ciudadanía o en la institucionalidad y la respuesta pues dada desde una persona experto de discapacidad, consúltele al experto género, pero todo esto son pues, herramientas, insumos que pueden ser útiles tanto para la institución como la comunidad. Gracias, Tatiana, gracias, Carolina. Isabel, por favor. Viendo lo que nos había mostrado Angélica, que tienen una plataforma dispuesta para autocapacitación, entiendo yo, de funcionarios, yo quisiera saber cuál ha sido la acogida que eso ha tenido, porque hay una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho como equipo es qué tan eficiente es o qué tan útil lo encuentran. Realmente hay un público amplio que en esos funcionarios en específico que están buscando este tipo de ayudas o hay que irlos a buscar, o sea, conocer un poquito cómo ha sido esa reacción de los funcionarios ante estas herramientas. Listo, muchas gracias por la pregunta. Esto ha requerido un método de incidencia también desde la colectiva para garantizar convocatoria, para garantizar convocatoria en el mismo. Hasta el momento hemos tenido 2 cortes formativas, en el 2019 y en el 2020. Ha tenido una muy buena respuesta. Entre las 2 cortes se han postulado aproximadamente 800 personas para ser beneficiarias de la formación. De estas 800 personas, hablando también del número aproximado, tenemos cerca de 300 personas certificadas en el curso especializado, y de esas 300 personas, que son actores estratégicos principalmente de la institucionalidad, pero también de organizaciones civiles, empresa privada, se ha dado más o menos un 70% de incremento en los conocimientos frente a género, ¿cierto? Hemos logrado también como un incremento muy interesante en la medición de un pre y post test, después de 8 módulos de trabajo, que ha tenido un buen resultado también para la apropiación de los conocimientos. Entonces sí vemos que es una necesidad, no hay un mercado, por nombrarlo de esta manera, muy amplio, como especializado en los temas de género, desde un enfoque feminista, ¿cierto? Como comprometido también con la defensa de los derechos humanos. Y en general hemos considerado una muy buena respuesta, teniendo en cuenta también que el trabajo del curso se ha centrado en Antioquia.
pese a que nuestro trabajo se ha centrado en Antioquia y estos métodos de convocatoria e incidencia han sido especialmente en Antioquia, hemos tenido personas estudiantes de todo Colombia e incluso algunos internacionales. Entonces el balance es muy positivo. Quería hacer otra pregunta pequeña, es si hay alguna limitante legal para que una denuncia se tome de forma remota, o sea, si hay algún impedimento legal para que la denunciante no asista a la comisaría, sino que pueda hacerlo por una videoconferencia o algún otro medio remoto. No, incluso como decía, pues la pandemia también cambió todas las dinámicas de prestación de servicio, ¿no? Y nos obligó, instituciones y ciudadanía, a echar mano de la tecnología para la cotidianidad incluso. Eh, Les comentaba que durante pandemia se expidió el decreto 460 de 2020 que específicamente hablando de comisarías de familia, autoriza la prestación de servicios remotos, ya sea a través de canales virtuales o telefónicos, ¿no? Eh, y entidades como la Fiscalía, por ejemplo, también tienen unos canales de denuncia virtual. Lo que sucede con las comisarías es que como cada una depende del municipio, pues cada una tiene sus propios canales de denuncia, no son estandarizados que a través de una línea se presentan todas las situaciones que tienen que ser de conocimiento de las comisarías de familia, porque cada una de ellas depende de un municipio y su competencia existe para el municipio en el cual se encuentra la comisaría de familia. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Ángela, por favor. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a ustedes dos por la conferencia, realmente ha sido muy enriquecedora. Mi pregunta es una pregunta que en los días anteriores y debido a la dinámica del proceso hice a una comisaria de familia, porque yo he sido innovadora, digamos, en diferentes tipos de mercado y generalmente me he encontrado con esta barrera, entonces por eso de ahí viene la pregunta, y es si ustedes consideran que el hecho de digitalizar alguna parte o una buena parte de los procesos, no solamente de denuncia, sino como de todo lo que implica el proceso desde que sucede la violencia hasta que se da una medida de protección, ¿sí? Incluyendo las audiencias, incluyendo como todo lo que implica el proceso, si les parece que digitalizar una o varias partes de ese proceso puede hacer que se pierda algo de la esencia del proceso. ¿A qué va la pregunta? Hay personas que dicen cosas como, por ejemplo, no, es que el hecho de que una persona lo atienda tiene más ventajas porque A, B o C, ¿sí? Entonces, pues, esa es la pregunta. Pues te cuento, por ejemplo, que hace unos días estuve en una audiencia pública sobre feminicidio que organizó la Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República. Y las congresistas hacían referencia a ese tema, ¿no? Ellas hablaban, por ejemplo, de las líneas de atención, la línea 155, la policía, en fin, y ellas decían, yo marco y me contesta una grabadora. Mientras oprima 1, después del asterisco, meta la cédula, oprima 8, vuelva a oír el menú, pues ya me mataron, ¿no? Entonces, sí creo que ahí es un tema también muy sensible. Primero por la necesidad de reacción inmediata en muchos casos. No siempre nos vamos a encontrar ante ese riesgo inminente, pero en muchas circunstancias sí. Y además porque, como decía, detrás de esa llamada seguramente está una persona sufriendo, totalmente asustada, descompensada, haciendo acopio por fin de su valentía, y lo que no queremos es que cuelgue, ¿no? Lo que queremos es que ese impulso se fortalezca, que también haya allí un sentimiento de empatía, de humanidad que es muy importante en estos casos.
creo que lograr compaginar también esas dos cuestiones que mencionas es fundamental. Yo llamo al banco y me pongo furiosa, ¿no? Porque me toca, prima 8, devuélvame otra vez el asterisco, no, lo metió mal, otra. Pero ahora imagínate si estoy en esta situación que es que no sé, mejor dicho, de verdad no sé ni cómo actuar, estoy asustada, tengo miedo, no sé qué hacer, necesito que alguien me dé fuerzas para seguir. Sí, yo considero pues que ese definitivamente es uno de los grandes retos, ¿no? Lograr que la herramienta no haga que se inhumanice o se deshumanice, no sé bien cuál es la palabra adecuada, pero lograr que la herramienta siga permitiendo el contacto humano a pesar de la digitalización de partes del proceso. Gracias por tu respuesta. Angélica, ¿tú quieres aportar algo en esto? No, sobre eso algo muy concreto como del contexto es, bueno, en este momento Mintic está diciendo que más o menos tenemos 7 millones de personas con conexión estable a Internet, ¿cierto? Como en un país de cerca de 50. Entonces, como no es para no tener este tipo de herramientas en cuenta que son fundamentales, pero sí para evaluar como cuál puede ser el impacto, incluso para una mujer que requiera, cargue 8 documentos, ¿cierto? Como, ¿a dónde voy para que me los escaneen? ¿A dónde voy para que me los monten? ¿Cierto? Como además de todos estos elementos que comentaba Tatiana, en el proceso, como la cotidianidad del proceso es importante valorar. Gracias. Y tenemos una última pregunta de Luz, por favor. O ya no te tenemos, Luz. No. Luz ya no está con nosotros. Ya bajo la manito. Ya bajó la mano. Sí, no hay más preguntas. Bueno, yo siempre para cerrar... Creo que perdimos a Te Emanuel. perdimos, Emanuel, Se nos fue Emanuel. pero creo que ya estaba cerrando, ¿no? Sí. Ya le da. Bueno, llegó Luz, entonces vamos a, mientras Emanuel de pronto se conecta y para despedirnos, Luz tenía la pregunta, dale si quieres. Listo, bueno. Buenas noches para todas. Hace un momento escuchaba a Tatiana pues cuando se hablaba sobre que a veces no se tenía conocimiento, o sea, si había una denuncia previa, o sea, como ese historial de una persona que sea sobreviviente de violencias. En algún momento hice parte del acompañamiento de un observatorio de violencias basadas en género en apartado, y de las cosas que nosotros identificamos como una falencia grandísima a nivel nacional era el hecho que no hubiese un sistema unificado donde se concentraran todas las denuncias, o sea, porque la ruta de atención nunca no se activa siempre por el mismo sector. Algunas veces está el sector justicia, otras veces está el sector salud, pero que cada uno tiene sus cuentas por separado y eso impide que se pueda llevar a cabo un seguimiento y unas cifras reales sobre las mujeres que están siendo víctimas. Además porque, o sea, por decir algo, el sector salud está así, vigila, la policía tiene otra cosa, por la comisaría, entonces eso dificulta muchísimo más para que la institucionalidad se articule. Siempre lo proponíamos como los encuentros de observatorios y la respuesta era, estamos trabajando en eso, pero creería que desde la tecnología, desde la innovación, se podría pensar en la unificación de estos sistemas, desde que los sectores salud, justicia, o sea, que esto se pueda, que quede reportado, o sea, que no tengan que estar repitiendo, porque eso también lleva a la revictimización de las mujeres, que su proceso lo repita en el hospital donde la atienden, pero tiene que ir después a la comisaría y repítalo, o si va a la fiscalía, vuelva y repita. Eso es, pues, es supremamente desgastante para las mujeres. Y además que el paseo institucional, como lo decíamos, pues la mujer se aburre y además que se está exponiendo muchísimo. Entonces, pero si hubiese la posibilidad que hubiese un sistema donde se unifiquen todas estas cosas, pues creíamos en su momento que eso podría facilitar un montón de cosas en el sector de la institucionalidad para poder llevar a cabo un seguimiento.
porque de las cosas que se encuentran es que los equipos de las comisarías es precarios, o sea, desde los espacios donde tienen que atender a las mujeres y unos espacios pequeñísimos para atender una población altísima. Entonces, pues el desgaste es muy fuerte. A veces uno sí le da como impotencia porque dice, es que no están haciendo lo que les toca, pero es que el volumen de usuarias es muchísimo. Entonces dice, no se dan abasto, o sea, no se dan abasto, y además con todas estas dificultades a nivel tecnológico, pues hace muchísimo más complejo el ejercicio. Comentar una cosita con eso que dice Luz y que creo que también ha estado Tatiana mencionando como en varias ocasiones, y es que sí hay una clave muy relevante, y es esas necesidades de gestión de información al interior de las instituciones, ¿cierto? Como ahí yo creo que hay una posibilidad de ir muy a la fija, porque en las instituciones obviamente tenemos mucho más recursos para acceder a este tipo de herramientas, ¿cierto? Y además una necesidad latente para poder favorecer los procesos de atención y prevención. Entonces, pues yo siento que este campo de fortalecer la gestión de información en las instituciones es como uno muy, muy fértil para este tipo de innovaciones. Muchas gracias, Angélica. Ya volvió Emanuel con nosotros, entonces ya vamos a hacer el cierre. Si quieres, Emanuel, adelante. No, mira, decirles a Tatiana, Angélica, muchísimas gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros. Realmente creo que fue un espacio súper inspirador para todas las y los innovadores e innovadoras que nos acompañan, y que creo que nos ha permitido aclarar toneladas de dudas que creo que teníamos todas y todos al respecto. Decirles a las personas que nos acompañan, a las innovadoras y los innovadores, mire, yo no soy abogado, pero no desaprovechen esta oportunidad. No sé si ustedes se han dado cuenta, la tecnología ha venido haciendo disrupción a distintos sectores. Y en la medida que la tecnología va haciendo disrupción a cada sector, se bautiza un nuevo término, aparece un nuevo término. En su momento, cuando lo hizo con la salud, entonces apareció el Health Tech. Cuando lo hizo con la comida, Food Tech. Ahora que lo está haciendo con la educación, EduTech. Y uno dice, bueno, ¿y qué industria queda? O sea, cuando ya todos los tech han emergido, Health, Edu, FinTech, todos han emergido, ya todos están ahí, ¿cuál queda? Y realmente hay un sector que es el sector legal, el sector del derecho. Y con toda seguridad, el siguiente sector que sigue en la lista de las disrupciones tecnológicas es el sector legal, el sector del derecho. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos en nuestras manos, en las manos de ustedes, la posibilidad, dado que hasta ahora está empezando a ocurrir esta disrupción de la tecnología al sector derecho, al sector legal, tenemos en nuestras manos la posibilidad de configurar cómo queremos que se vea, cómo queremos que sea ese nuevo sector legal que va a emerger desde la perspectiva de la tecnología. Y va a ser concebido a partir de quién, de la usuaria, de la mujer, en este caso, que es víctima de un acto de violencia, o desde qué ángulo va a ser concebido. Y acuérdense cuando les hablaba la semana pasada del poder de propósito. En nuestras manos está que este nuevo sector legal y del derecho que va a emerger con la tecnología está inspirado en resolver los grandes problemas del mundo, y en nuestro caso, en resolver los grandes problemas de las mujeres. Muchísimas gracias por su tiempo. Para mí fue un placer acompañarlos. No estaba previsto que yo fuera el moderador de hoy, pero con el apagón que hay en un sector de la ciudad, pues asumí este rol, pero me encantó poder acompañarlos. Tatiana y Angélica, muchísimas gracias por su tiempo. Tengan muy buena noche todos. A ustedes mil gracias. Buenas noches. Chao.